Buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda plática de Laudato Si en nuestra Semana de la Solidaridad. Vamos a tener la charla de 8 a 9 de la noche y luego unos 15 minutos para preguntas, si las quieren hacer tanto en el chat como en la página de Facebook. Hoy nuestra plática es conciencia ecológica. Tengo aquí, le doy la bienvenida a Eduardo Martínez. Él es miembro de la comunidad de San José del Altillo desde 1978, del Apostolado de la Cruz a partir de 1981 y actualmente miembro de la comunidad de Getsemaní de este mismo centro. Él es ingeniero químico con maestría en administración de empresas. Se dedica a la venta de plásticos biodegradables y reciclables. Expresidente de la Asociación Nacional de Industria del Plástico, columnista de la revista industrial MP, instructor en diplomados de Asociación Nacional de la Industria Química, ha sido expositor en diversos foros sobre reciclaje y sustentabilidad, como el The Green Expo en el Senado, Cámara de Diputados Federal y algunos congresos estatales, así como en diversas cámaras empresariales, nacionales e internacionales, dentro y fuera de México. En su presentación, hoy nos invitará a mirar la ecología desde la ciencia. Nos explicará algunas de las causas por qué llegamos al actual deterioro ambiental y cómo podemos repensar nuestros hábitos cotidianos para recuperar y tener mayor cuidado de nuestra casa común. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Sí. Nuevamente, buenas noches. Para mí es un honor poder estar aquí en este lugar tan importante para las Obras de la Cruz, aquí a espaldas de donde está Conchita Cabrera de Ávila, y poder hablar en un lugar que es muy significativo para mí también. En la plática de ayer, los que tuvieron la oportunidad de escucharla, pues ya entendimos la importancia de cuidar el ambiente. Creo que para todos eso ya es algo entendido. Sabemos que tenemos que cuidar nuestra casa. Y la idea de hoy es platicar un poquito más sobre cómo podemos hacerlo desde el punto de vista de las herramientas que la ciencia nos comparte, lo que nos regala la ciencia. Pues primeramente vamos a tocar tres puntos principales. Uno, hablar de lo que es ecología y sustentabilidad, hablar de la huella ambiental y de la economía circular. Bueno, el término ecología, que ya tiene bastante rato de existir, me voy a centrar básicamente en una parte de la etimología del término ecología, que es el estudio del hogar, que no sé si lo ubican también con lo que es la Laudato Si, que es hablar de cuidar nuestra casa. Entonces, la ecología empata perfectamente con lo que es la encíclica del Papa Francisco, que es hablar del cuidado de nuestra casa común del hogar. Y básicamente, bueno, es una rama de la biología. Eso es la parte donde estamos situando el tema de la ecología. Es una ciencia, una rama de la ciencia. Y luego aquí quiero citar esta parte que habla de los puntos 89 y 90 de la encíclica Laudato Si, y específicamente, fíjame en unas partes de esta cita, donde habla que las criaturas de este mundo no son un bien sin dueño, o sea, son de Dios. Dios las creó, son de Él. O sea, no son de todos, o sea, no son de nosotros, son de Dios. Y junto con ellos formamos una familia universal. Pues somos parte de la familia universal de este mundo que Dios creó. Pero también en esa misma cita se toca otra parte importante, que esto no significa que todos los seres vivos seamos iguales, es decir, a quien creó Dios a imagen y semejanza de Él es al ser humano. O sea, ni al perro, ni al gato, ni a mi mascota, ni a ese canario tan bonito que tengo en mi casa. O sea, sí, nos dio una tremenda responsabilidad porque los tenemos que cuidar, pero finalmente no podemos divinizar la tierra. Es decir,
No podemos irnos al extremo de pensar que somos iguales de un perro, ¿no? Y parece chiste, pero así está sucediendo ya en nuestro planeta, donde ya se preocupa más la gente y se aplaude más por alguien que recoge un perro extraviado en la calle, a por alguien que ayuda a una persona que está tirada en la calle o que no tiene que comer. Entonces, ¿y por qué cito esta parte del Laudato Si? Porque es donde damos el salto al tema de la sustentabilidad o sostenibilidad, como dicen en otras partes del mundo, que es un concepto más moderno, donde ya se habla de las consecuencias negativas que ha traído el desarrollo económico y la globalización al medio ambiente. O sea, ya tenemos, o sea, se dieron cuenta que existe ese problema hace algunas décadas en otras partes del mundo. Específicamente, aquí podemos hablar de Noruega, que es donde se citó esto de la sustentabilidad, pero finalmente alguien se da cuenta que este desarrollo económico y la globalización está afectando el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que actuar. Pues la sustentabilidad, básicamente, ¿en qué es lo que se está fijando? O sea, hay que garantizar las necesidades, y aclaro, necesidades, no los excesos del presente. Porque si efectivamente, aquí quiero citar una parte de la Biblia con la multiplicación de los panes con un término que creo que es básico para definir este concepto. Cuando terminan de comer todos, citan, la Biblia dice, y todos comieron hasta saciarse. No dice todos comieron hasta atragantarse, ni hasta llenarse, ni hasta vomitar, ni hasta reventar. Habla de hasta saciarse, es decir, cumplir sus necesidades. Y el ser humano, pues realmente lo que a todos nos pasa, pues de que de repente ya no nos quedamos en saciar y no darnos solo de comer, sino es querer tener y cada vez tener más y más y más y más, el nuevo teléfono, el nuevo coche, la nueva computadora, la nueva ropa, es tener y tener y tener. Y eso nos ha llevado a que nos estamos acabando los recursos. La sustentabilidad se enfoca a esto y tenemos que fijarnos en tres partes importantes, que es la protección del medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico. En el tema del ambiente, pues que darnos cuenta que el planeta no es una fuente inagotable de recursos. Evidentemente se va a renovar la Tierra y tal vez si nos acabamos ahorita, dentro de 1 millón de años se van a volver a recuperar, pero ya no vamos a estar aquí nosotros. Entonces hay que cuidarnos y darnos cuenta que tenemos que proteger los recursos que no son inagotables. Y bueno, requieren nuestra protección porque Dios nos encargó a nosotros proteger la Tierra y tenemos que tener un aprovechamiento racional de las cosas que hay en nuestro mundo. Y para eso quiero aquí compartirles qué es lo que desperdiciamos nosotros en el mundo. Y lo que más se tira es materia orgánica, principalmente comida. O sea, el desperdicio más grande que existe en el mundo, o sea, no es ni papel, ni plástico, ni vidrio, ni metal, es comida. Entonces, realmente es preocupante que esto esté sucediendo. Tal vez sabemos algunos que tenemos la ventaja o la bendición de tener lo suficiente para llevarnos cada día a alimentarnos, pero hay otros que no lo tienen. En una presentación que una vez vi, hablaban que si se pudiera determinar qué país, el desperdicio de comida, en qué lugar estaría en el consumo de alimentos, equivaldría a todos los alimentos que consume Rusia en un año. O sea, a ese nivel está el desperdicio de comida en el mundo. Entonces, cuando hablamos de la sustentabilidad, también hay que hablar de la parte social. O sea, que también busca el desarrollo del ser humano desde el punto de vista social, las comunidades, las culturas. Y también desde el punto de vista económico. Y aquí habla de un término muy importante que es equidad. Tiene que ser equitativa la distribución. Y si alcanzan a ver ahí los dibujos de cómo comparan nuestra realidad con lo que se cree a veces que puede ser la igualdad, que darle a todos lo mismo, y lo que es equidad, que es darle a cada uno lo que necesita. Y aquí traigo un ejemplo muy claro, que es lo que sucede en Alemania. En Alemania, una familia conformada por una pareja con hijos, si ambos trabajan,
pagan una cantidad de impuestos determinada. Si alguno de la pareja decide dejar de trabajar, el gobierno le divide los impuestos. Es decir, ¿por qué? Porque están dándose cuenta que es una persona la que está manteniendo al resto de la familia y no son dos. Entonces, su nivel de carga de impuestos disminuye. Si tiene un hijo, hay un apoyo económico. Si tiene dos, otro apoyo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Estamos hablando de equidad. Es decir, una persona que mantiene una familia de 3, de 4, de 5, pues no puede tener los mismos beneficios de alguien que es una persona sola. Entonces, la sustentabilidad ve todo este tema de equidad. También, ahora bien, estamos hablando muy específicamente de que queremos cuidar el planeta. Pues el tema es cómo le hacemos. ¿Cómo podemos darnos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo para cuidar el planeta? Y hay un término que se empezó a acuñar hace algunos años también, que se conoce como huella ambiental. Tal vez todos hemos escuchado lo que es la huella de carbono, que es lo más conocido. La huella ambiental es un término mucho más amplio. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de todo lo que abarca el manejo del medio ambiente, es decir, no solo el carbono, el agua, los recursos naturales, qué pasa con nuestros desperdicios. Están en mi cámara. ¿Qué pasa con los desperdicios que nosotros generamos? Pues la huella ambiental maneja todo eso. Y les voy a poner el ejemplo con mi argolla de matrimonio, que no sé qué tal les pueda pesar, no sé, 2 gramos de oro. Yo que a todos nos pueden gustar o no los artículos de oro. Y dirían, bueno, pues ¿qué huella ambiental puede tener este pequeñito anillo? Pues resulta que para obtener 1 gramo de oro tienes que sacar 1 tonelada de piedra. Entonces realmente yo aquí, en lugar de tener cargando 2 gramos de oro, traigo cargando 2 toneladas de piedra, con todo lo que eso significa. Entonces la huella ambiental del oro es grande. ¿Por qué? Porque hay que andar picando piedra y sacando muchos recursos. Entonces, ¿qué es lo que hace la huella ambiental? Ver todo eso. ¿Qué se necesitó para extraer ese granito de oro? La cantidad de agua, la cantidad de combustible para transportarlo, para picar la piedra. Y bueno, aquí traigo esta cita de una revista, donde generalmente nosotros, cuando pensamos en algo que es amigable con el medio ambiente, pensamos en que usen material reciclado, que sean naturales o biodegradables. Pero realmente hay algo mucho más en juego y es mucho más grande de eso. Y bueno, les presento esta pequeña imagen que es nuestra huella ambiental, donde podemos ver muchos aspectos diferentes de lo que se mide en una huella ambiental. Estamos midiendo la toxicidad de los productos a la tierra, al aire, al agua, al ser humano, a los animales, la huella de carbono, el afectamiento a la capa de ozono, qué tanto estamos extrayendo recursos, qué tanto estamos dañando con lo que estamos tirando. Entonces es algo mucho más grande que solo pensar en la huella de carbono, y esas se las presento aquí porque finalmente es algo muy importante y que todos conocemos. Cuando hablamos de huella de carbono estamos hablando principalmente, lo que más conocido es el CO2, que es el dióxido de carbono. A algunos les suena como que está venenoso, pero no es venenoso. El dióxido de carbono es lo que nosotros expiramos cuando estamos respirando, que todos los animales expiran cuando respiran. Pero también cuando se genera electricidad, hay huella de carbono, se genera dióxido de carbono. Y en la gráfica que está del lado izquierdo, ustedes van a ver un pie, en el pie, el 25% se genera del dióxido de carbono de electricidad para los hogares, para generar calefacción y para generar aire acondicionado. El 24% es de agricultura, de todo lo que es la creación de nuestros alimentos, de los animales y en general de la vegetación. Del transporte, es decir, de movernos en nuestros vehículos, el 14%, la industria genera el 21% de la huella de carbono. Ahora, si nos vamos, ¿cuál es el principal? Porque no solo es CO2, no solo es dióxido de carbono lo que existe, pero bueno, sí, el 75% es dióxido de carbono, generado en su mayoría
pues por la actividad del ser humano, pero hay una parte pequeña, bueno, no tan pequeña, que genera la misma naturaleza, que es el 11%. Y bueno, hay otro gas de efecto invernadero importante que afecta la huella de carbono, que es el metano. El metano se produce normalmente en la descomposición de la materia orgánica. No sé si han escuchado de vez en cuando que se incendia un basurero, un relleno sanitario. Generalmente se incendian porque como hay metano que se está generando, hay algo que prende ese metano y se termina incendiando y generando un grave problema. Y bueno, aquí les voy a explicar brevemente lo que es el efecto invernadero, por qué se calienta la Tierra. Las rayas en amarillo es la luz ultravioleta que el Sol nos regala. De cada 3 partes que entran de luz ultravioleta, una tercera se refleja nuevamente al espacio por las nubes. 2/3 partes atraviesan la atmósfera y llegan y chocan con la Tierra. Cuando chocan con la Tierra la absorbe y emite luz infrarroja, es decir, se genera en forma de calor. El calor es luz infrarroja. Entonces sale reflejado hacia el cielo luz o una radiación en forma de calor. Esa radiación, al chocar, como ya cambió de longitud de onda, al chocar nuevamente con la atmósfera, con las nubes, se regresa y rebota. Una parte atraviesa, de otra parte rebota. Entonces, mientras más grande sea la capa que hay de gases de efecto invernadero, o sea, hablando del CO2 o el metano, es más la cantidad de calor que se la pasa rebotando. Y hay un ejemplo muy cotidiano que todos vemos. Hay veces que hace mucho calor, llega uno a nuestro vehículo, abrimos la puerta, nos metemos y nos damos cuenta que está más caliente en la parte de adentro que en la parte de afuera. Y lo que está sucediendo es un efecto invernadero. El rayo ultravioleta atraviesa el parabrisas del auto, choca con todas las partes interiores, modifica su longitud de onda y se convierte en una onda de calor que se la pasa rebotando dentro del coche. Y por eso se calienta el coche y por eso dices que pasó aquí adentro, que está más caliente aquí adentro que afuera, porque generamos un efecto invernadero. Entonces, eso es lo que está sucediendo en la Tierra y lo que pasa cuando nosotros mismos estamos cambiando la cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire o de metano, de gases de efecto invernadero. Y cabe señalar que en la atmósfera, el 21% de la atmósfera es oxígeno, el 79% es nitrógeno, bueno, puntitos más, puntitos menos, pero básicamente eso es lo que hay. Y hay una cantidad pequeñita de dióxido de carbono que se mide en partes por millón, es decir, no llegan ni a porcentajes, son tan chiquitas que se miden en partes por millón. Y estamos hablando que están a poquito más de 400 partes por millón. Y bueno, diríamos, esa cantidad tan insignificante de dióxido de carbono en el ambiente, ¿cómo puede estar afectando la temperatura de la Tierra? Pues bueno, sí la afecta, y tal vez de lo que se mide la temperatura de manera científica, que el registro está desde 1880, se ha subido aproximadamente 1 grado centígrado la temperatura de la Tierra, aunque la mayoría tal vez viene en los últimos 50 años, es cuando más ha subido. Realmente, pues, para saber bien cuál es el efecto, tal vez tendríamos que tener historia mucho más larga, millones de años que tiene la Tierra, y tal vez la temperatura como está ahorita la tuvimos hace 1000 años, pero no lo sabemos. O sea, realmente es algo que no estamos con certeza. Lo que sí sabemos es que los gases de efecto invernadero nos están calentando. Y por lo menos la mayoría del mundo está preocupado, hay algunos que no, pero la mayoría estamos preocupados. Y tal vez los que viven en Alaska dirían que rico que se caliente porque ya vamos a tener tierra cultivable, ¿no? Y también en el Polo Sur se van a derretir los glaciares y van a tener tierra cultivable, pero el resto del mundo pues no vamos a estar tan contentos. Y bueno, luego viene cómo vamos a medir la huella ambiental. Existe una metodología, y de hecho que hoy en día es lo que se conoce, la mejor metodología que se conoce se llama análisis de ciclo de vida. Y existe una norma ISO 14040 que es generada en Europa y es la metodología más precisa para medir huella ambiental hoy en día. Y aquí les voy a presentar 2 o 3 ejemplos que pueden ser un poquito controversiales, pero bueno, finalmente esto es estudios realizados. Y este es un estudio que se hizo aquí en México
a raíz de algunas prohibiciones a las bolsas. Y este estudio se presentó hace un mes aquí en México. ¿Y qué es lo que está comparando? El análisis de ciclo de vida está comparando todos los aspectos ambientales en los que afecta la bolsa tradicional de súper, la bolsa esa verde como la de Walmart, esa que se vende mucho, las bolsas de papel reciclado, algunas bolsas compostables, que son las que la ley nos invita a usar, y también la bolsa de algodón. Bueno, nuestro primer pensamiento sería la más amigable al medio ambiente, debe ser la de algodón, porque es muy natural. Y pues resulta que la bolsa que tiene un impacto ambiental en su contexto completo global, el mayor impacto ambiental la tiene la bolsa de algodón. En segundo lugar, la que mayor impacto ambiental, más huella ambiental tiene, es la bolsa compostable. Y en el resto de las bolsas todo depende de su uso para que sea una mejor que otra. Y aquí les paso esta otra tabla que sale de este estudio, que básicamente, esta solamente compara la huella de carbono, que es uno de los principales factores, no el único, pero uno de los principales factores. Esta tablita lo que nos dice es que la bolsa que está marcada ahí como de polipropileno, que es la bolsa, la verde de Walmart, esa se usa en promedio, según este estudio, 11 veces antes de que se rompa. La huella de carbono en kilogramos de carbono equivalente es de 2. Comparamos esta con la bolsa de súper, la que se llama de camiseta, que es la que en muchas partes del mundo todavía se usa, en otras no, que la mayoría de la gente le daba un segundo uso y era para tirar la basura de sus casas. Esta bolsa, después de su segundo uso, tiene una huella de carbono de 0.4, es decir, 5 veces menos que el promedio del uso de la bolsa de la otra, de polipropileno, que es la bolsa tipo verde de Walmart. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver este estudio? Que bueno, si quieres que tu bolsa reutilizable sea realmente ecológica, tienes que darle 52 usos. Si tú la usas 52 veces, la huella ambiental o la huella de carbono específicamente hablando de este producto es equivalente a usar bolsas de plástico. O de otra manera dicho, si usas tú 52 de una bolsa de reutilizable, equivale a 52 bolsas de las de plástico. Normalmente estos estudios, que se llaman análisis de ciclo de vida, tienen que mandarse a comparar en diversos países para evitar que haya pues sesgos de parte de los organismos que las están haciendo, y en este caso se mandó a 4 países diferentes. Y aquí pongo también otro estudio similar hecho en Dinamarca. Este estudio es uno que hizo directamente el gobierno de Dinamarca. Y aquí el dato que salta así de manera muy fuerte es lo poco ecológico que es la bolsa de algodón orgánico, que es la bolsa que tiene un impacto ambiental más alto. Y este estudio lo que nos dice es que tal vez la mejor bolsa que puede haber desde este punto de vista es una que se llama una bolsa reutilizable hecha de rafia. ¿Por qué? Porque si la usas 45 veces, tiene el mismo impacto ambiental que las bolsas desechables de plástico tradicional. Y realmente de todas estas bolsas que están aquí, la única bolsa que resiste 45 veces es la bolsa de rafia. Todas las demás no resisten muchos usos. Y bueno, aquí otro estudio, un poquito también algo controversial, que es un estudio comparativo que se hace entre el vaso de unicel y el vaso de papel. Este estudio está bastante mejor preparado que el otro, y aquí mide específicamente 9 puntos de la huella ambiental. El primero, que habla en sí de la formación de SWOT, es decir,
que son pues, los gases de efecto invernadero, nos indica que el papel tiene 62% mayor huella ambiental que el vaso de unicel. Por otro lado, lo que es la afectación de la capa de ozono, que son otro tipo de gases, el vaso de unicel tiene una afectación 15% mayor que el de papel. Hay otros aspectos como son la huella de carbono, la toxicidad a la tierra, la toxicidad humana. El chiste es de los 7 aspectos, de los 9 aspectos, en 7 el vaso de papel es más contaminante que el de unicel, en 2 de ellos el vaso de unicel es más contaminante que el de papel. Pero bueno, básicamente esto es para lo que sirve la huella de carbono. Me voy a ir un poquito más rápido porque me faltan algunas diapositivas, porque vamos a entrar ahora a otro concepto que es el que se conoce como economía circular. ¿Por qué es la importancia de hablar de la economía circular? Porque esta nueva teoría que maneja la economía y la parte de la ecología es lo que rige hoy en día a muchos gobiernos, lo que muchos gobiernos están impulsando, lo que la ONU está impulsando. Pues es una manera diferente de ver la manera en que los seres humanos consumimos. ¿Y por qué? Porque lo que nos explica es que el ser humano, a lo largo de su historia, cuando empezó todo este proceso de producciones en masa, en la época industrial, nos acostumbramos a extraer, producir, consumir y tirar. Nuevamente, extraíamos, producíamos, consumíamos y tiramos. Pues eso se llama economía lineal. Y la economía circular lo que nos enseña es que el planeta, la naturaleza, la Tierra, no trabaja de esa manera, sino trabaja en forma circular, en forma de ciclos, el ciclo del carbono, el ciclo del agua. Entonces, la economía circular lo que nos invita es a que todos los recursos que nosotros extraemos para producir, los tratemos de dejar la mayor parte del tiempo en este ciclo de la economía, es decir, no generar desechos. O sea, básicamente, eso es a lo que nos invita la economía circular, a no generar desechos. ¿Cómo vamos a tener? No, todavía tenemos. Voy a buscar presentar un video, esperando que se alcance a ver. Se ve, no se ve, tengo que cambiar la pantalla, ¿verdad? Sí, dejas de compartir. Dejo de compartir y ahora dale otra vez compartir. Y señala la pantalla. Okay. Ahí estás. Lo que tengo que ver es que se oiga el audio. A ver si se escucha el audio. Millones de años existirán ¿Con el puro micrófono, sí? Sí. No, apaga el micro. ¿Apago el micrófono? Sí, el tuyo. Este apago. Ahora, Y pongo el audio de aquí. sí, ahora volverlo a poner para que empiece desde el inicio. Pues voy a continuar el video. Está complicado transmitirlo, pero igual se puede compartir. Tal vez lo puedo pegar en la página de Facebook para que la gente lo pueda ver ahí. Pero bueno, básicamente de lo que trata la economía circular ya no son las 3 R's de reducir, reutilizar y reciclar. O sea, eso ya es parte de la historia. Ahora estamos hablando de 10 R's, es decir, va mucho más allá este nuevo concepto. Y bueno, la primera parte es que la producción y uso de productos hay que usarlo de manera más inteligente. Hay que ver. Y la primera R es rechazar, es decir, dejar de usar un producto porque ya no lo necesitamos o porque creemos que ya no lo necesitamos. Para ahí puede haber alguien que no quiere bañarse con agua caliente. Entonces, como no quiere bañarse con agua caliente, deja de usar el calentador de agua. Entonces, deja de usar un producto. Pero bueno, hay nosotros que sí queremos bañarnos con agua caliente, pero ya no queremos gastar gas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues adquirimos un calentador de agua
con energía solar. Entonces estamos sustituyendo un producto con otro que tiene una menor huella ambiental, que se puede usar de una manera más inteligente, usa menos recursos y tenemos un beneficio para el planeta. Y la realidad es que hasta un beneficio económico existe para cuando cambiamos de gas a energía solar. No solo en la parte de calentamiento de agua, sino también en la generación de energía eléctrica. Entonces, esta es la primera R, rechazar eso que ya no necesito, o si no puedo dejar de usarlo, buscar una mejor manera de usarlo. La otra es repensar. O sea, ¿cómo le puedo hacer para que un producto se use de una manera más intensiva? Y aquí les presento un ejemplo de una aplicación que se llama BlaBlaCar. ¿Y qué es lo que hacen? Es lo que se llaman las rondas que luego hacen las familias para llevar a los hijos a la escuela. En Estados Unidos le dicen el carpool, pero básicamente, ¿qué es esto? Es decir, bueno, yo tengo mi auto y voy todos los días del Altillo a San Felipe, en el centro de la Ciudad de México. Y todos los días tengo esa ruta. Yo me suscribo a esta aplicación y no le estoy haciendo publicidad, sino simplemente estoy explicando. Me suscribo en esta aplicación y gente que haga la misma ruta que yo se puede inscribir e irse conmigo, y lo que hacemos es compartir los gastos. Es decir, si a mí me cuesta irme de ir de regreso 100 pesos diarios, pues resulta que alguien me va a poner 20 pesos, alguien otros 20, y resulta que en mi coche nos vamos 5 personas y todos ponemos 20 pesos y nos ahorramos dinero, ahorramos combustible, tenemos menos uso de recursos, pues estamos usando de una manera más inteligente nuestros recursos. Entonces, repensar. Otros aspectos de cómo podemos producir o usar los productos de manera más inteligente es el reducir, a través de incrementar la eficiencia en la producción y el uso, usamos menos recursos naturales y materiales. Aquí les pongo el ejemplo de los focos, de la manera en que los estamos iluminando. Durante muchos años tuvimos el foco incandescente, la bombilla, que si vemos la comparación en la cantidad de energía que requiere un foco de los tradicionales contra un foco LED, es abismal. Y la cantidad de iluminación que nos puede dar un foco LED con una cantidad muy pequeña de energía. Estamos pasando a lo largo de, sobre todo en los últimos 20 años, hemos dado un buen salto en lo que es, o 30, tecnología de iluminación, en lo que hemos podido usar focos durante más tiempo, que se funden menos, que bueno, aquí luego en México con las variaciones de voltaje como que se nos funden también los LEDs, pero en teoría duran más y consumen mucho menos energía. Entonces estamos usando de manera más inteligente nuestros recursos y estamos reduciendo el consumo de energía, estamos reduciendo nuestros costos también y estamos reduciendo la cantidad de recursos naturales que se aplican. Bueno, la otra es, bueno, ya todo lo que era reducir o reutilizar varias veces, esa parte como que ya las sorteé, ya no puedo más con eso. Ahora, ¿qué hago para extender la vida útil de los productos o de sus partes? Pues lo primero es reutilizar. Yo creo que todos hemos escuchado se compran refrigeradores, colchones viejos que vendan. Bueno, pues eso es una manera que tenemos muy buena en México de reutilizar las cosas. Aquí realmente la economía circular la aplicamos desde hace muchos años porque se reutiliza gran parte de cosas. Aquí no se desperdicia casi nada, menos que ya esté inservible. Entonces, lo que alguien desecha porque ya no le sirvió, pues siempre hay alguien más que lo está utilizando. Entonces, eso es reutilizar. Estamos dándole un segundo uso al mismo producto para lo que el producto fue creado. En un ejemplo más sencillo es, tal vez un automóvil, alguien se compra un automóvil nuevo, 5 años después decide venderlo, lo compra alguien que lo sigue usando y lo van a seguir usando hasta que se haga clásico el vehículo. Entonces, reutilizar un producto para lo que fue originalmente creado. Por otra parte, otra R es reparar. Tenemos ya un producto dañado, entonces hay que repararlo. Antes era muy común en las televisiones o los aparatos eléctricos se descomponían y bueno, a ver cómo le haces para repararlo
le cambiaban las piezas y ya lo tenías funcionando otra vez. Hoy hemos cambiado un poquito de la mano con la comodidad, pero también de la mano con los costos. Aunque aquí está una televisión, voy a traer a la mesa un ejemplo de los refrigeradores. Si se ponen a hacer el análisis de lo que cuestan los refrigeradores hoy en día, no han subido tanto de precio, no es que no estén caros, sino muy caros. Pero sigue habiendo refrigeradores baratos. ¿Por qué? Porque se ha logrado producirlos de una manera muy económica. ¿Pero qué significa eso? Que una vez que se descompone es difícil repararlo. O a veces sale más barato comprar uno nuevo que repararlo. ¿Por qué? Porque está diseñado para ser económico y para durar poco. Y porque los seres humanos hoy en día queremos el último grito de la moda, queremos el refrigerador que haga hielitos y que avienta agua. Y luego hay unos que hasta puedes poner ahí tu lista de súper. Entonces hay tantas cosas que eso nos ha llevado a que sean difíciles de reparar. Pero bueno, la economía circular nos invita a regresar al pasado. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a buscar que sean los productos más duraderos y que se pueda reparar. Oye, no, se descompuso una parte del refrigerador, se descompuso el motor, bueno, cambia el motor, cambia el refrigerante. Todo eso es el reparar. Bueno, restaurar. Esta es otra parte, que es actualizar un producto viejo con nueva tecnología. Y les pongo este dibujito de un vehículo. Que dice, bueno, le vamos a dar una buena arregladita a este coche, le vamos a poner faros nuevos, llantas nuevas, igual ahí le cambiamos el motor. La cosa es que estamos actualizando el producto para que, a pesar de que parezca un auto, sea un auto viejo, pues funciona con tecnología nueva, porque pues ya le puse hasta GPS, le puse los sensores de reversa, la cámara, o sea, ya lo actualicé. Entonces, esto le estamos llamando restaurar. Es otra de las R's de la economía circular. O sea, aquí pensando cómo hacemos esto, cómo logramos que nuestra forma de vida logre esto. Otra de las R's es remanufacturar. ¿Y qué significa esto? Es usar partes de un producto desechado en un producto nuevo que tenga la misma función. Les pongo aquí el caso de los toners de algunas impresoras. Estos normalmente son de las impresoras láser, donde usas la carcasa. No es mandarlo rellenar, claro. Esto no es de que hay lugares donde te lo rellenan, le ponen ahí el toner y luego de repente no lo rellenaron bien o no funcionó bien porque no lo pudieron rellenar de la manera adecuada. Esto no, aquí es una marca, una empresa que toma la carcasa del tóner y después se la lleva, la vuelve a utilizar, la rellena y la deja como si fuera nueva. Entonces la vuelve a vender al mercado, que vende el tóner con todas las garantías como nueva y utilizó partes de lo que ya desechaste. Bueno, ahora vamos a pasar a al último tercio de la economía circular, que es ¿qué hacemos con los materiales? Aquí ya estamos dando por hecho que bueno, ya lo reutilizamos, ya lo usamos como refacción, ya lo usamos de todas las maneras posibles y resulta que ya generamos un desecho. O sea, ya fue a dar o va como al relleno sanitario, y mejor en los casos. Aquí en México solo el 15% de la basura llega a rellenos sanitarios, el resto va a tiraderos a cielo abierto, o a barrancas, a ríos, a mares, a bosques, etc. Pero bueno, vamos a suponer que fuimos responsables, ya tenemos nuestro producto, ¿cómo lo reaprovechamos? Que es otra de las R's. Pues una de estas es, vamos a usar unas partes de esos desechos, o todo, para hacer un producto nuevo, diferente para lo que el producto fue pensado. Aquí, no sé si alcancen a ver esta foto, es una casa hecha, en vez de ladrillos, se usaron envases de refresco. Los envases de PET, que, para el comentario, es un material sumamente resistente que puede servir para darle fortaleza a las paredes. O sea, en lugar de usar un ladrillo, que generalmente el proceso de producción de ladrillos es altamente contaminante, estamos usando un desecho. Una botella que se usa como ladrillo para hacer una casa. O sea, aquí estamos aprovechando un producto que ya fue desechado, lo estamos usando para algo diferente de lo que fue creado. Esto es reaprovechar. Ahora nos vamos a un término muy conocido por todos, que es
reciclar. Y donde todos nos sentimos sumamente ecológicos, tal vez yo me incluyo porque nosotros reciclamos, ya ven ahí en mi trabajo, hacemos reciclado, pero resulta que estamos en el 8º lugar de la lista de la economía circular. Y a lo mejor muchos pensamos, que yo soy muy ecologista porque yo reciclo. Pues estamos en 8º lugar, hay que irnos más para arriba, ¿no? Y bueno, se recicla prácticamente de todos los tipos de materiales. Y aquí pongo un caso aquí en México, que es el de Ciel, bueno, Coca-Cola, que básicamente, ¿por qué? Porque es un caso de éxito mundial. México tiene la planta más grande de reciclaje de envases de PET, grado alimenticio en el mundo. Está acá en el Estado de México. Pues realmente es algo que es para tener orgullo, sentirnos orgullosos de que eso sucede en México. Entonces, esto es lo que llamarían en la economía circular, el ideal del reciclaje para la economía circular. ¿Por qué? Porque es una botella que la reciclo y vuelvo a hacer otra botella después de reciclarla. Aunque también otra de las maneras, que esta es la más común en el mundo para reciclar los envases, es fabricar ropa, que seguramente lo más famoso es que se hace ropa deportiva. Luego hacen, no, la selección mexicana, sus camisas están hechas con botellas de PET reciclado. El PET es un poliéster, entonces como poliéster se puede usar para fabricar ropa. Y la mayor parte del PET en el mundo se recicla para hacer ropa. Entonces, es una manera de reciclar. Y bueno, y la última parte en la economía circular se le llama recuperar, que es usar los residuos para generar energía. O sea, todos los residuos ya tienen una historia energética muy grande. ¿Por qué? Porque ya se le dieron muchas vueltas, ya se invirtió en energía. ¿Por qué voy a aventar el residuo y nada más enterrarlo en un relleno sanitario? Existen maneras de generar energía. Unas fabricando biogás, otras es usándolo como combustible. Aquí les estoy poniendo en la foto algo que le llamaban el zarape, que era una planta termovalorizadora, que era un proyecto del gobierno de la Ciudad de México en la administración pasada, que era una maravilla de proyecto. Esta planta iba a procesar toda la basura de la Ciudad de México y le iban a dar la energía suficiente para darle electricidad a todas las líneas del metro. Ese era el proyecto, estaba fenomenal, fue cancelado en la administración actual. Pero bueno, esto era lo que era el zarape, era un proyecto muy bueno, considerando que la Ciudad de México no tiene relleno sanitario. Toda la basura que se genera en la Ciudad de México se tiene que mandar al Estado de México o a Morelos. Bueno, aquí les comparto también algo de las bibliografías que se usaron en esta presentación, y lo que quiero ya concluir es que finalmente, o sea, todo esto, toda esta ciencia, toda esta conciencia ecológica, todo lo que estamos viendo del Laudato Si, no tiene sentido si nosotros no nos comprometemos. Y termino compartiéndoles una pregunta que le hice al director de sustentabilidad de Walmart el año pasado. Yo le pregunté en un foro que cuánto estaban dispuestos los clientes de Walmart a pagar por un artículo que representaba un beneficio ecológico. Y Walmart sí tiene un estudio al respecto y la respuesta fue 0%. ¿Esto qué significa? Que nosotros, consumidores, no estamos interesados en gastar un centavo más por el beneficio del planeta. Entonces todos somos ecologistas, pero los ecologistas nada más de sueños o de deseos, pero a la hora de entrar en acciones, no lo hacemos. Somos muy ecologistas y sacamos a pasear nuestro perro y todas las heces del perro están tiradas en la calle. ¿Cuándo las recogen? Cuando alguien los ve. Si alguien no los ve, ahí las dejan. Entonces, pero realmente no hay manera de que esto cambie. No le podemos echar la culpa al gobierno, no le podemos echar la culpa a las empresas, no le podemos echar la culpa a Dios, a nadie, más que a uno mismo. Si no cambiamos nuestra actitud, nada de esto va a mejorar. Y no digo que compremos cosas más caras, no va por ahí. Si a mí no me alcanza para comprar algo ecológico, pues compraré lo que hay. Pero finalmente son esas actitudes que podemos tener en nuestra vida diaria las que sirven. No tirar basura en la calle de entrada es una gran ayuda. Separar la basura, mucha ayuda.
Y bueno, yo les agradezco mucho el haberme escuchado y si hay algunas preguntas, con mucho gusto, si lo sé, lo respondo, si no, les digo cosas. ¿Tienes que compartir el video? Si lo puedes compartir. Déjame ver si dejas de compartir la pantalla. Chao. Déjame ver si lo puedo. Ahí están los Ya dos. dejé de compartir, pero Ya te escucho. Vamos a hacer un intento más por ver el video mientras vemos algunas de las preguntas. Y mientras se pueden ir haciendo preguntas en el chat. Mientras se pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para ver si nos las puedes responder. Existirán por mucho más. En el mundo natural no hay residuos, sino que la materia fluye. Los residuos de una especie se convierten en alimento para otro. La energía proviene del sol, los seres vivos crecen y luego mueren. Y así los nutrientes son recuperados por el suelo. Los sistemas naturales existen desde hace millones de años e existirán por mucho más. En el mundo natural no hay residuos, sino que la materia fluye. Los residuos de una especie se convierten en alimento para otra. La energía proviene del sol, los seres vivos crecen y luego mueren. Y así los nutrientes son recuperados por el suelo de forma segura. Y funciona. Sin embargo, los seres humanos hemos adoptado un enfoque lineal. Extraemos, producimos y desechamos. Un nuevo móvil sale al mercado y tiramos el antiguo. Nuestra lavadora se estropea y compramos otra. Cada vez que hacemos esto, estamos explotando una oferta finita de recursos naturales y en muchos casos generamos residuos tóxicos. Sencillamente, esto no puede funcionar a largo plazo. Entonces, ¿qué podría funcionar? Si aceptamos que el modelo cíclico de los sistemas vivos funciona, podemos cambiar nuestra manera de pensar de forma que nosotros también operemos una economía circular. Comenzamos con el ciclo biológico. Cómo nuestros residuos podrían contribuir a crear capital en lugar de reducirlo. Al repensar y rediseñar los productos y sus componentes, así que los envases en los que vienen, podríamos crear materiales seguros y biodegradables que contribuyeran a generar y cultivar más cosas. Como dicen en las películas, ningún recurso se ha desperdiciado al crear este material. Pero ¿qué pasa con las lavadoras, móviles y neveras? Sabemos que no son biodegradables. En este caso, nos referimos a una nueva manera de repensar, una nueva forma de recircular los valiosos metales polímeros, para que mantengan su calidad y puedan ser aprovechados más allá de su vida útil como productos individuales. ¿Qué ocurriría si los bienes de hoy se transformaran en los recursos de mañana? Es un buen negocio. En lugar de la cultura de usar y tirar a la cual nos hemos acostumbrado, adoptaríamos una cultura del retorno y renovación, donde los productos y sus componentes serían diseñados para ser desasemblados y regenerados. Una solución sería repensar la forma en la cual concebimos la propiedad. ¿Qué ocurriría si nunca fuéramos propietarios de los bienes tecnológicos? Simplemente podríamos tener una licencia de uso por parte de los productores. Ahora, juntemos estos dos ciclos. Imagina que pudiéramos diseñar productos que fueran devueltos a sus productores para recuperar sus componentes técnicos y su materia orgánica para enriquecer la agricultura. Y ahora, imagina que estos productos fueran producidos y transportados usando energías renovables. Aquí tenemos un modelo que crea prosperidad a largo plazo. Y la buena noticia es que ya hay compañías que están empezando a adoptar esta nueva forma de trabajar. Pero una economía circular no consiste en que solo un productor cambie un producto, sino en que todas las empresas interconectadas que forman nuestra infraestructura y economía trabajen juntas. Se trata de energía, se trata de repensar el sistema en el cual operamos. Tenemos una fantástica oportunidad para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. En lugar de seguir atrapados en las frustraciones del presente, con creatividad e innovación, realmente podemos repensar y rediseñar nuestro futuro.
Listo. Aquí tenemos algunas de las preguntas. Artísticamente parece que no le quedó muy claro lo de las bolsas ecológicas. ¿Nos puedes dar mayor detalles, Eduardo? Sí, es un poquito complejo porque hay muchos diferentes tipos de bolsas que se pueden usar. Normalmente lo tradicional es que la gente compraba sus productos en una bolsa de plástico en el súper. Bueno, en muchas ciudades sigue siendo así, en la Ciudad de México ya no. Entonces, esa bolsa, llegando a tu casa, sacabas tus cosas y la mayoría de la gente las usaba para contener como contenedores de basura. Este era lo normal. Cuando uno ve tanta bolsa, bueno, finalmente no es tanta bolsa, la bolsa es el 0.2% de la basura, es poquito, pero de todas maneras se ven, toda la basura va contenida en bolsas, y parece que es mucho. Pues viene la preocupación, vamos a usar bolsas reutilizables. El primer ejemplo de esto fue Irlanda, en 2002. Le pone un impuesto a la bolsa, y lo que sucedió fue que el consumo de bolsas aumentó. Iba a decir, ¿cómo sucede esto si prohíbes la bolsa y resulta que se incrementa el consumo de bolsa? La situación fue que en Irlanda, igual que en México, la gente usaba las bolsas del súper para tirar la basura. Cuando ya no tenían bolsas del súper para tirar la basura, tenían que comprar bolsas de basura para tirar su basura, porque ya la legislación sí les obligaba a tirar la basura en bolsas de basura y no la podías tirar hacia granel. Entonces resulta que la bolsa de basura que uno compra es una bolsa que pesa 3 veces más que la bolsa de súper tradicional. Entonces cuando se hizo esto, se incrementa el consumo de bolsas y el consumo de recursos. ¿Por qué? Porque necesitas finalmente en qué tirar la basura. Entonces esa fue como que la primera experiencia a nivel mundial y por eso de ahí surge el análisis de ciclo de vida que hacen en Inglaterra. Después vino Dinamarca, el de México y algunos otros. ¿Por qué? Porque en cada lugar las condiciones son diferentes. Aquí en México hay producción de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Que las bolsas verdes, que al principio se traían de China, hoy en día ya se fabrican aquí, las reutilizables verdes como tipo Walmart, esas en promedio la gente las usa 11 veces. ¿Por qué? Porque tal vez la 12ª, 13ª, 14ª ya se rompió. Y además tienes que lavarla, porque sobre todo en temas de pandemia, pues tienes que tenerla bien higiénica. Entonces la bolsa reutilizable no te sirve tantas veces. Entonces cuando hacen el análisis de ciclo de vida, este estudio te dice que la huella ambiental de una bolsa de reutilizable, estas verdes, equivale a 52 bolsas de las otras, de las de plástico tradicionales. ¿Qué significa? Que si tú logras usar 52 veces tu bolsa reutilizable, estás contaminando igual que si usas 52 bolsas de plástico tradicionales. Es decir, 52 bolsas de plástico equivalen a una bolsa reutilizable. Entonces, como esas bolsas verdes difícilmente las puedes reutilizar, conviene más, por ejemplo, usar las tradicionales de mandado, las que a lo mejor no son muy glamurosas, ¿no? Así muy bonitas, las de hace 30 años, que es como de mallita. Esas son más resistentes, esas convienen más, o hay otras que son como de tela de rafia, esas son más resistentes. Esas sí vale la pena, si la opción personal es usar una bolsa reutilizable, hay que ir por esas. Las reutilizables, que son delgadas, de esta telita suave, se rompen y no son muy buena alternativa ecológica, aunque parece que sí. Las bolsas que usaban nuestras mamás. Un poco sí, esas son buenas. Okay. Aquí nos preguntan que si puedes compartir tu presentación para compartirla ellos a la vez en otros grupos. Sí, no sé cómo se puede compartir, pero ya está en un archivo PDF que se puede enviar. Por cuestiones de derechos, de fotografías, etc., ¿no? Pues no, digo, realmente son todas fotografías tomadas de lugares públicos, ¿no? Pregunta, ¿cómo aprovechar el conocimiento científico para hacer una verdadera conciencia ecológica? Bueno, el problema es que el conocimiento científico es muy caro. Es decir, no digo que yo sea caro, no, a lo que me refiero es que mandar a hacer estudios de análisis de ciclo de vida son muy caros. Entonces, normalmente se hacen en productos específicos.
Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Normalmente, ¿quién tiene recursos para hacer esto? Los gobiernos. Pues, en muchas partes del mundo son los gobiernos los que han hecho los análisis de ciclo de vida para poder tomar sus decisiones. Sin embargo, la decisión final en la mayoría de los países no es científica, sino es política. Es decir, ¿quién hace más presión? ¿Una ONG? ¿Algún grupo ambientalista? ¿Algún grupo de interés económico? Dependiendo de quién tiene más poder económico, es generalmente quien va a ganar. Los análisis de ciclo de vida ayudan tal vez en unos casos a soportar a quien tiene la razón desde el punto de vista científico, pero no siempre la ciencia te da la respuesta más popular. Tal vez hace tiempo se hablaba de que usar papel reciclado y el papel reciclado es lo mejor. Y bueno, resulta que encuentran que el papel reciclado en algunas partes de México, entre ellas, se blanquea con cloro, entonces cuando el papel llega a dar a la tierra y al mar genera dioxinas, entonces estás envenenando la tierra y el agua. Cuando usas papel reciclado que fue blanqueado con cloro, pues hay que buscar los que están blanqueados con peróxido y los que vienen de bosques sustentables. Entonces, pues son cosas muy complejas. En una presentación que escuché de la marca Heineken de cervezas, ellos decían que su gran reto era que el vidrio en México no se recicla. Entonces, la mayoría de sus envases de vidrio pues, están hechos con vidrio virgen. Y un horno para fabricar vidrio está prendido 24 horas durante 25 años. Funcione o no funcione, en el momento en que lo apagas, el horno se rompe por las temperaturas a las que está. Entonces, la huella ambiental del vidrio es altísima. Pues, si no se recicla, es como pasa en México, por cuestión de costo, sale más barato una botella de vidrio nueva que una reciclada. Entonces, resulta que no, pues no se usa o no se recicla el vidrio. O sea, ahí hay tema económico que nuevamente redunda en el usuario. Si la cerveza envasada en una botella de vidrio reciclado me cuesta un peso más que la cerveza de la misma marca, el mismo producto, y la botella es de vidrio virgen, me cuesta un peso más barato, la gente va a comprar la que es más barata. Entonces, bueno, no sé si respondí o hice más bolas con la respuesta. Aquí hay una parecida y no sé si de alguna forma ya también la tocaste. ¿Ves algún camino para darle a la ciencia un mayor sentido moral y social? Así creo que importante saber que no todos a los que nos gusta la ciencia pues somos ateos. Pero bueno, finalmente tampoco significa que todos los que somos creyentes cuidemos el planeta. ¿Cómo darle a la ciencia un aspecto más humano? Yo creo que sí lo tiene. O sea, finalmente sí existe el aspecto humano en mucha gente de ciencia. Hablar de México es un poco complejo en eso, ¿no? Pero creo que hay otras partes del mundo donde se le da un valor importante a la ciencia y va muy de la mano con el tema ecológico, de donde sí se le hace caso a la ciencia para temas ecológicos, en muchos otros países. ¿Qué opinas de la obsolescencia programada? Bueno, yo creo que es algo que se está presionando para que salga. Aquellos antes que cambiaban el enchufe para conectar tu teléfono, cada modelo traía un enchufe diferente, y hay ciertas legislaciones que te obligan a que tengan los enchufes iguales. Y sí, pero sí es una calamidad, sobre todo en ciertos productos electrónicos, que ya resulta que luego ya no te sirve. ¿Por qué? Porque ya la tecnología avanzó tanto que ya no puedes usar tu mismo producto aunque esté físicamente en buen estado. Hace poco, una computadora que tenemos en casa viejita, bueno, por 10 años, no es tan viejita, pero algo viejita, que ya no daba aparentemente nada. Uno de mis cuñados, que le sabe mucho al tema de la tecnología, nos ayudó y la actualizó y instaló Linux en lugar de Windows, y el Linux funciona de maravilla en esa máquina viejita, ¿no? Entonces, sí hay que luchar contra esa obsolescencia que muchas marcas te están dando en el software o en los mismos equipos, que luego ya no pueden funcionar o que se empiezan a alentar para que cambies. Entonces, yo creo que son cosas que ahí sí las legislaciones tienen que empujar para evitar.
ser un poco más críticos en las marcas que Sí. compramos. Pregunta, compro bolsas biodegradables que dicen 190 días. ¿Es su tiempo en que tardan en degradarse? Sí, esas bolsas son bolsas compostables, que es lo que en la Ciudad de México, que es lo que pide la legislación, ya que las incongruencias te piden que uses un material compostable, pero es solamente compostable en composta industrial, es decir, que tiene que mandarse a una planta de composta. En la Ciudad de México aproximadamente el 50% de la basura es basura orgánica, que se tiene que mandar a otras partes. Y existe un 15% de capacidad en la planta de composta. Entonces te piden productos compostables cuando no hay capacidad, cuando no hay normas, cuando no hay laboratorios que hagan estudios sobre compostabilidad. Pero bueno, ¿qué significa eso? Que si esa bolsa la mandas a una planta de composta industrial, en 190 días se va a biodegradar. O sea, ese es el significado, pero no se biodegrada en composta casera. En tu casa no le va a pasar nada. Aquí hay dos preguntas que se relacionan bastante. Dice, entonces, ¿las desechables que dicen ecológicas no benefician? Que va un poquito con la siguiente pregunta. ¿Cómo saber o comprobar que las bolsas de plástico que dicen biodegradables realmente lo sean? Bueno, ahí hay diferentes tecnologías. Hay unas que son compostables, que son las que están diseñadas, y esa es la que la economía circular nos invita. ¿Por qué? Porque en Europa la basura orgánica sí va a plantas de composta. Sí hay plantas de composta. En México no hay plantas de composta. O sea, ya sí está bien que pidan bolsas compostables. Aquí no. Las bolsas biodegradables es otra tecnología que te permite que se biodegraden en el ambiente natural. Que pueden ser periodos que tarden tal vez 5, 6, 7 años, dependiendo del tipo de tecnología. Pero sí lo son, y esas funcionan bien para rellenos sanitarios, para tiraderos a cielo abierto. Que hable más fuerte. Ok, pues mira, muchos agradecimientos y te dicen que excelente tu presentación. Muchas gracias. Te agradecemos tu presentación aquí en esta plática de la Semana de la Solidaridad dentro del tema de Laudato Si. Pues sin duda, mucha tarea que hacer en casa, ser mucho más críticos en cómo consumimos, qué compramos, cómo lo desechamos, analizar estos ciclos de vida, pues hasta de lo que comemos, ¿verdad? En las fechas de caducidad, mucha tarea que hacer en casa. No sé si quieran abrir sus cámaras, sin dar las gracias, a Lalo, felicitarlo. No sé dónde estoy bien, Sergio, ya. Decirles que nos vemos mañana. Mañana tenemos el tema de Flor, de la Escuela Flor Rural, con conversión ecológica. Aquí nos vemos. Gracias, Hasta Lalo. luego.